Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato, amigos, una vez más encontrarnos por medio de la Nuevo Tiempo, su canal de esperanza. Tenemos ahora un momento especial que compartimos diariamente. Esto es Creed en sus profetas. Todos los días tenemos momentos importantes para dedicarnos al estudio de la palabra de Dios, para extraer lecciones que nos enseñan cómo vivir, cuáles son los principios que Dios nos enseña para una vida más saludable, más tranquila, una vida en paz, pero sobre todo una vida con futuro. Estamos para esta tarea convocados como cada día al lado del pastor Bruno Razo. Con alegría, un gusto realmente, Pastor Eber, estar juntos de la palabra de Dios, buscando al Señor, junto a nuestros amigos y hermanos que nos convocamos todos los días, ahora para detenernos en algunas lecciones puntuales comentadas por Elena de Huay, Segunda de Reyes, capítulo 14. Este capítulo está contando brevemente la experiencia de 2 reyes, el reinado de Amasías y el reinado de Jeroboam II. Estos 2 reyes tenían características similares. Ambos eran idólatras. Ambos apartaron al pueblo de Israel de Dios. Apartaron a Israel de sus leyes y cometieron muchas cosas negativas, idolatrías, corrupción, infamia, sensualidad. Y al hacer un recuento, Elena White, de este periodo, ella compara con periodos de la historia oscuros, ¿no? Desde la antigüedad, cómo así habían llegado a asemejarse a pueblos paganos propiamente dicho en el tiempo de Amasías y Jeroboam. ¿Cómo nos amplía esta situación espiritual del pueblo de Dios durante el reinado de estos 2 reyes? Bueno, Elena de Huay hace el siguiente comentario. En toda época, la transgresión de la ley de Dios fue seguida por el mismo resultado. En los días de Noé, cuando se violó todo principio del bien hacer y la iniquidad se volvió tan arraigada y difundida que Dios no pudo soportarla más, se promulgó el decreto: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra. En los tiempos de Abraham, el pueblo de Sodoma desafió abiertamente a Dios y a su ley, y se manifestó la misma perversidad, la misma corrupción
y la misma sensualidad desenfrenada que habían distinguido al mundo antediluviano. Los habitantes de Sodoma sobrepasaron los límites de la tolerancia divina y contra ellos se encendió el fuego de la venganza. No hay ninguna excusa para decir que se desconoce el carácter de Dios. ¿Sí? Que parece que en todos los tiempos, ¿no? Así como en todos los tiempos hubo gente que fue fiel a Dios, Claro. en todos los tiempos también hubo gente rebelde, inquieta, separada, distante, idólatra, centradas en sí mismos. Y el pueblo de Israel había adquirido las mismas características de estos grupos mencionados por Elena White, ¿no? La situación de la sociedad en el tiempo de Noé y la situación de la sociedad en el pueblo de Sodoma y Gomorra, donde habían sobrepasado los límites de la tolerancia divina, y Dios ya estaba diciendo, va a venir un pueblo, una nación, y los va a destruir, ¿no? Ellos habían acarreado todas estas cosas. Sí, nosotros estamos para llevar la iglesia al mundo, ¿no? Pero el enemigo también hace su trabajo y a veces trae el mundo a la iglesia. Sí. Y eso es lo que le pasó a Israel en esos días. Y lastimosamente ellos adoptaron estas costumbres idolátricas, empezaron primero haciéndose imágenes y luego identificándose con el estilo de culto. Era un culto terrible, un culto de sensualidad, un culto de perversión. Dios ya había dicho que no debían ni siquiera un ápice acercarse a ese estilo de los pueblos circundantes, los cananeos, y sin embargo terminaron siendo iguales o peores. Pasa que trayendo el mensaje a nosotros, ¿no? Nosotros deberíamos vivir con tanto gusto la presencia de Dios en nuestra vida, que eso sea un atractivo para los que no creen. Pero a veces estamos tan secos de la presencia del Señor porque no convivimos con Él, que el mundo ofrece un atractivo para nosotros. Nosotros deberíamos disfrutar tanto de la relación con Dios que se note y eso sea un atractivo para los demás. Pero cuando estamos vacíos y secos, porque no tenemos ese vínculo con Dios, somos atraídos por el mundo. Es triste, ¿no? Y la verdad es que, como hace un momento mencionó, me quedé con esa idea, no hay ninguna excusa para decir que se desconoce el carácter de Dios. Yo creo que Elena White quiere mostrarnos un poquito eso, ejemplificando en la vida del pueblo de Israel y la desastrosa caída que se fue produciendo justamente por causa de todos estos reyes que se desprendieron de la presencia de Dios y empezaron a agarrarse de la mano del enemigo de Dios a través de los ídolos. Sí, Elena de White dice que los israelitas no tenían excusa por olvidarse del verdadero carácter de Jehová. Con frecuencia se les había revelado como Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Había testificado, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, Dios le había dado distintas revelaciones, manifestaciones de su amor, de su poder, de su interés, de sus promesas, en las cosas comunes de cada día, en los milagros sobrenaturales. Claro. El Señor había tratado a Israel con ternura al librarlo de la servidumbre egipcia y mientras viajaba hacia la tierra prometida. En toda angustia de ellos Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Y Elena de White dice que en los últimos días de la historia de esta tierra debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo, con las aves del cielo, con los reptiles del suelo, quebraré el arco y la espada, quitaré la guerra de en medio de la tierra y haré que duerman ellos seguros. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en rectitud, en misericordia, en compasiones. También te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Jehová. O sea, hay un llamado de Dios, un fuerte llamado de Dios a renovar un pacto con sus hijos
en este tiempo final de la historia. Podemos decir, Dios quiere renovar los votos matrimoniales, ¿no? De ese matrimonio compuesto entre Cristo y la Iglesia, entre el Hijo de Dios y nosotros. Dios quiere renovar ese pacto de fidelidad, de amor, de compromiso, que de paso, de parte de Él, siempre ha sido inalterable. De parte nuestra les vamos pegando modificaciones. Tiene oscilaciones. Oscilaciones. De a rato estamos totalmente enamorados del Señor y de a rato estamos totalmente enemistados con el Señor. Y bueno, estas lecciones del pueblo de Israel en el tiempo de estos reyes trae para nosotros también lecciones importantes. Las consecuencias de dejar a Dios son muchas veces terribles y desagradables. Sí, por camino derecho que le parezca al hombre, el camino del hombre es siempre un camino de muerte. Por eso el único camino derecho, aunque de pronto pueda parecer más difícil, y la Biblia, San Mateo habla de 2 caminos, ¿no? Tal vez seguir el camino del Señor pueda parecer más difícil, pueda parecer lleno de algunas privaciones, pero es el único camino seguro que nos da vida hoy y que nos conduce a la vida para siempre. Gracias, pastor. Estamos nosotros en Creer en sus Profetas. Tenemos un momento, un instante para recibir un consejo importante y ya volvemos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Tenemos el momento preciso para recibir una invitación más y también pedir la bendición de Dios. Solamente afirmar el concepto de que busquemos a Dios, de que renovemos nuestro voto matrimonial con Él, que recuperemos nuestro compromiso de fidelidad absoluta, que caminemos de su mano y que hagamos permanentemente su voluntad. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tu disposición a renovar vínculos de amor, de fe, de fidelidad con cada uno de nosotros. Coloca en nuestro corazón este deseo de manera permanente. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos a Dios, agradecidos a ustedes por su compañía, quienes hacen que este programa tenga sentido, basados en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Esto ha sido Creed en sus Profetas.